Bienvenidas, bienvenidos al podcast Esto es MBTV, Mindfulness basado en la tradición budista. El espacio de práctica de la Escuela de Atención Plena. Pasa, párate, siéntate y siéntete. Hablaremos de la atención plena y practicaremos juntos. He aquí un mindfulness basado en valores universales. Este es el momento para parar que tanto mereces. Empezamos. Esto es MBTV, episodio 15. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, allá donde estés. Esto es MBTV. Hoy en la presentación tengo una de las personas más importantes de mi vida. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien. Es mi hijo. Cuéntales a la audiencia qué es lo que practicamos por la noche antes de dormir. Leer un cuento. Y también hacemos prácticas con unos audios que somos un animal. ¿Qué animal? La ranita. Somos como una ranita. ¿Y cómo respira la rana? Como muy tranquilo y muy calmado. Sí. Con Pau practicamos mindfulness, atención plena, aplicada a niños, y la verdad que el resultado es increíble. Y tenemos también una fábrica en nuestra cabeza, que es una fábrica ¿de qué? De pensamientos. ¿Y qué pasa con los pensamientos? ¿Los escuchas? Sí. ¿Y te das cuenta cómo aparecen? ¿Y? Sí. ¿Y qué más? Y escucharlos. Desaparecen. Bonito. Nada. Simplemente era por empezar de una forma diferente en este episodio número 15. En este episodio número 15 vamos a tratar el tema de la despolarización emocional. El maestro Dokuso, en el espacio Te habla Dokuso Villalba, va a hablarnos de esas emociones polarizadas versus emociones integradoras. Vamos a tener una práctica en este episodio sobre despolarización emocional. También en el rincón del MAP disfrutaremos de mis compañeros de la Escuela de Atención Plena, mis compañeros monitores e instructores, y vamos a charlar un rato sobre este tema y sobre el que surja. Vamos a tener un momento distendido en el episodio. También vamos a disfrutar de un cuento de atención plena, un cuento mindful que versa sobre la impermanencia. Y nada, con la ayuda de Pau, quiero daros paso a la primera sección de este episodio número 15. Pau, simplemente diles: adelante, maestro Dokuso Villalba. Adelante, maestro Dokuso Villalba. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Te habla Dokuso Villalba. Hoy vamos a hablar sobre las emociones polarizadas versus las emociones integradoras. En general,
las reacciones emocionales generan una cierta polarización de la conciencia y de la percepción, dando lugar a percepciones y a actitudes dualistas. Porque la totalidad es dividida en al menos dos partes. Una absolutamente deseable, atractiva o buena, y otra absolutamente odiosa, rechazable y mala. También queda la opción de la indiferencia. Pero la polarización tiene lugar entre emociones encontradas y conflictivas. Cuando esto sucede, podemos llamar a este tipo de emociones polarizadas y también polarizadoras, porque una emoción muy polarizada genera en los otros una mayor polarización también de sus emociones, lo cual a su vez hace que uno mismo se polarice emocionalmente cada vez más en un bucle que puede tener consecuencias desastrosas. Un ejemplo característico de esto es en un estadio de fútbol donde se juega una final muy importante y el equipo, los participantes, ¿no?, el público, está polarizado entre los que siguen a un equipo y consideran que todo lo que hace su equipo es bueno y está bien, y a su vez consideran que el otro equipo pues no hace nada bien. Y lo mismo sucede en la otra parte del estadio con los seguidores del otro equipo. Las emociones muy polarizadas son por lo general causa de conflictos, no solo con los demás, sino también dentro de uno mismo, por lo que entran dentro de la familia de las emociones conflictivas. Y dado que todo conflicto conlleva malestar y aflicción, se las llama también emociones aflictivas. Las emociones integradoras, por el contrario, son aquellas que se viven desde la empatía, la comunión, la presencia abierta a la totalidad, con mucha menos dualidad. Estas emociones integradoras pueden ser experimentadas de forma extrema, como una empatía, un amor intenso, la compasión, la comunión, un sentimiento de bondad, de confianza, de altruismo, de benevolencia, de buen corazón, de ternura y de apertura. Todos estos sentimientos armoniosos son emociones integradoras. Estas emociones integradoras surgen en la medida en la que se despolarizan las emociones duales. Como puedes ver en el ejercicio de meditación guiada de despolarización emocional que puedes seguir en la sección prácticas de este mismo episodio del podcast. Ya sabes que si quieres profundizar en este tema, puedes consultar mi libro Atención Plena, Teoría y Práctica, publicado por la editorial Kairos. Gracias, maestro Dokuso Villalba, por darnos la luz que siempre nos das en este contenido teórico.
Hoy tenemos la suerte de tener de nuevo a Pablo Piera y a mi compañero de batallas semanal y diario últimamente, porque estamos viviendo la experiencia de compartir en streaming, facilitando y monitoreando un curso de 5 semanas en streaming, y a Pedro Saiz. Hola Pablo, hola Pedro, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Abel? Encantado de estar aquí un rato, ahí conversando sobre lo que toca, ¿no? Sí. ¿Que parece arduo el tema o no? Bueno, yo he de contar, antes de saludar a Pedro, he de contar que yo soy de la 4ª promoción y en aquel momento, este tema de la despolarización no se veía de esta forma tan concreta y minuciosa, ¿no? Como se presenta actualmente en la formación de profundización. Voy a saludar a Pedro, pero me gustaría, Pablo, que como instructor ya definitivamente, ya que estás dejando de ser en prácticas y ya eres uno de los instructores de nuestra escuela, pues que nos vayas poniendo luz. En primer lugar, me gustaría preguntar qué es esto de polarización. Pero bueno, primero, hola Pedro. Buenas noches, Abel. ¿Qué tal? Muy ¿Cuánto bien. tiempo sin vernos? Sí, eso hemos hablado esta mañana, creo, y ayer, no sé. Un gusto, como siempre. Pablo, ponnos en palabras cotidianas todo Bien, este contenido. o sea, de lo que estábamos hablando es de ese proceso que se produce de una manera inconsciente, de manera continua, que es la polarización. Es decir, nosotros de alguna manera estamos influidos y tenemos que siempre ponernos de un lado o de otro, ¿no? Digamos, como que los medios de comunicación, la vida en la cual nos comportamos, ¿no? Que es una vida muy dual, tiende a polarizarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es un problema para la gente porque no es capaz de, digamos, darse cuenta hasta qué punto está polarizado cuando esa emoción está tan radicalmente de un lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que plantea, digamos, el método del MBTV es un proceso de despolarización, es decir, deshacer esa tensión tan grande entre los polos, es decir, que nuestra atención tan centrada en un polo y considerando que solo tenemos esa atención, al abrir esa atención al otro polo, al ponerte un poco del otro lado y ver la otra opción, pues se van acercando, ¿no? Esas posturas, ¿no? Entonces va cesando el sufrimiento que te produce toda polarización. La polarización a nivel social es necesaria. Tú eres del Real Madrid o del Valencia, yo soy de la Real Sociedad y eso está bien en un punto, pero de alguna manera nos vemos obligados a asumir que tenemos que decidir en todo momento, de un lado o del otro, ¿no? Y entonces crea una tendencia que es muy difícil de digamos, reconducir. Entonces el proceso de despolarización es lo que, digamos, pone en marcha ese acercamiento de los dos polos, ¿no? A mí no sé si me he enrollado mucho, me si parece, ha quedado claro. Me parece súper interesante, sobre todo la idea de... Bueno, de hecho, la idea de al contemplar el otro lado, el otro polo, desde la atención plena, el darme cuenta, el darme cuenta que, pues quizás Claro. esta emoción que yo tengo o esta percepción que tengo yo de lo que yo siento en este momento no es lo único. Porque eso es lo que yo pensaba, y de hecho que muchas veces, a mí, no sé si os ocurre, ¿no?
vas por la calle o en el trabajo y dices, mira, estamos cada uno en su historia y Sí. es lo único que vivimos en nuestro propio mundo mental, ¿no? Sí, hay otras opciones, ¿no? Entonces hay otras opciones de acercarse a esas cosas. Y bueno, el proceso es un proceso de despolarización, el que se plantea en el MBTV, pues es un proceso avanzado. Por eso solo se practica en los cursos de profundización, ¿no? Se requiere ya una cierta experiencia y una práctica un poco asentada, ¿vale? Porque, bueno, de alguna manera trabaja con las visualizaciones, ¿no? Es una visualización de un proceso, ¿no? Localizamos la emoción y esa emoción primero hay que sentirla en el cuerpo. Entonces, bueno, eso es un trabajo que ya se hace en los cursos de 5 semanas, pero que, digamos, se va más allá, ¿no? Entonces se respira la emoción, que eso sería la metabolización, que eso sí que digamos, se ve en los cursos básicos. La metabolización es ya introducir la respiración como motor de reciclaje, ¿vale? Bueno, se me ocurre esa metáfora, ¿no? Es nuestro motor para ir moviendo esa Sí, es como emoción, el ¿no? programa de centrifugación. Eso, sí. Sí, Poco a poco, emocional. moviéndola, ¿no? Y respirándola, eso se va diluyendo, ¿no? Se va sacando Ese el es agua. el primer proceso, la metabolización. Pero llega un momento que el conflicto emocional es tan grande, hay tal polarización que la metabolización no es efectiva, o incluso, bueno, pues no llega, no acaba de... Entonces se propone el método, lo que es la despolarización. A mí me parece que es seguir un poco lo mismo, ¿no? Sí, pero me parece muy, muy interesante porque es como ampliar ampliar el zoom de ese trabajo de transformación emocional que veníamos haciendo la semana anterior, en el podcast anterior, que tuvimos la suerte de tener a Alejandra Barrio Nuevo guiándonos, y me parece metafóricamente la idea esta del partido de fútbol, o de un partido político, ¿no? De esas tendencias, yo soy de aquí, yo me etiqueto allá. Muy, muy claro. Muchas gracias, Pablo. Yeah. La verdad que al cortita y al pie. Aquí tenemos un atlético. Hola, Pedro. Muy polarizado el fútbol, ¿no? Sí, bueno, los atléticos estamos muy polarizados en fútbol, siempre tenemos un enemigo. Bueno, quienes somos fans... Pero bueno, pasa no solo a los atléticos. El MBTV no está reñido con el deporte. No. O sea... Pero sí, yo lo pensaba ahora mientras estaba hoy escuchando a Pablo y buscando un poco ejemplos así un poco en nuestra vida personal, ¿no? Aparte del fútbol. Y sí veo un poco cuando tenemos una actitud en la vida de o conmigo contra mí, ¿no? Que tenemos con determinadas personas, eso. O opinas como yo, hace lo que yo quiero, entonces generas esa polarización, ¿no? Yo veo mucha gente que tiene esa actitud que no integra, es o lo que yo opino, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y eso ya simplemente es una polarización, ¿no? Es una dualidad. Y precisamente en ese tipo de casos, por ejemplo, viene muy bien la despolarización. Sí, en realidad... Hay muchos ejemplos. Si nos ponemos a pensar en cosas que nos suceden cuando tenemos un conflicto con alguien, normalmente es por eso, ¿no? Porque está polarizado. Porque estamos enfrentados con alguien o con algo. Sí. Sí, en realidad es una barrera, ¿no? O sea, ponemos esa barrera y es como insalvable, ¿no? O sea, como tú dices, Pedro, tú o yo, ¿no? Y entonces no somos capaces de pasar esa línea que hemos trazado, ¿no? Entonces, y de ponernos del otro lado. Entonces, en ese caso es eso, ¿no? Se usa la visualización, o sea, es, digamos, meta. Es un poco el origen de meta, que es o sea, meta está ahí, porque lo que haces es mandar amor y mandar comprensión y mandar empatía, ecuanimidad hacia eso que tanto te está haciendo contra lo que estás, ¿no? Entonces, bueno.
Claro que a mí me viene, pues, incluso esta idea de mantenerse en ese estado ecuánime y atento para darse cuenta, ¿no? De que, bueno, como ser humano, pues evidentemente estoy polarizado porque es así, ¿no? Porque si no, dejaría de ser un ser humano, ¿no? Realmente me posiciono en un lugar, pero qué importante, ¿no? El darte cuenta de, vale, sé, Abel, que estás posicionado en esta postura, pero la otra no tiene por qué ser ni más buena ni más mala que la tuya, simplemente es una diferente, pero que el darse cuenta de ello. Pero voy más allá, ya no en una relación entre dos personas, una relación con uno mismo, ¿no? El tratando una emoción como una emoción aflictiva, ¿no? Que nos está haciendo daño. Ahí podríamos ir mucho más allá, ¿no? Pero no hace falta que sea la más aflictiva. Algo que nos está doliendo, realmente el darnos cuenta que podemos despolarizarla, ¿no? Podemos darnos cuenta que a lo mejor no tiene la carga esa de negatividad que le estamos dando, ¿no? Sí, en realidad está, digamos, pensado para esos grandes conflictos o esos grandes, digamos, polarizaciones que, digamos, te están haciendo, te están quitando la energía, ¿no? Porque estás demasiado encima de ella, ¿no? La atención demasiado puesta. Entonces, cuando abres esa atención y contemplas el campo un poquito más ampliamente, ¿no? De una manera más empática, pues entonces esas posturas tienden a acercarse, ¿no? Os voy a hacer una pregunta que me viene a la mente y me respondéis vosotros. Una vez conocemos, practicamos e integramos este método, la metodología, también que tenemos integrada esta idea de despolarización, entonces cambiaría mucho, digo porque soy el primero que quizás ahí puedo mejorar mucho en mi calidad de vida, en el sentido de que en tu día a día, cuando te enfrentas a momentos de posicionarte, no te posicionas tan polarizadamente, ¿no? Claro. Bueno, os pregunto por vuestra experiencia, porque sí, bueno, yo sí que siento que sí que me polarizo, ¿no? Por momentos, y ahora al final de curso ando muy polarizado. Es inevitable. Claro, vivimos en la dualidad, o sea, vivimos en un mundo de dualidad y eso es inevitable. Lo que sí, con todo el trabajo que hacemos con el MBTV, yo creo que nos permite también, sobre todo, tomar conciencia. O sea, yo me doy cuenta de cómo me polarizo incluso en alguna situación con mi hijo o con mi pareja, pero te das cuenta, ¿no? Y lo trabajas. El problema es cuando no nos damos cuenta. Y entonces tomamos al otro como enemigo, al otro como rival, al otro como tal, y estamos empeñados en que ese rival es que yo tengo la razón, es que yo no sé qué, es que yo no sé cuánto, y no trabajamos en nuestra emoción, en nuestro interior, y lo trasladamos al de fuera. Y realmente está dentro de nosotros, en trabajo. Sí, en realidad es una guerra interior, ¿no? Claro. Que es difícil acallar. Entonces, bueno, pues es, digamos, generar los sentimientos, las emociones saludables, ¿no? Que enunciaba Dokuso. Y entonces, bueno, es trabajar eso con la respiración, hacer un proceso. El proceso de la metabolización ya se introduce la respiración, y entonces al inspirar, digamos, tomas conciencia de la presencia de esa emoción, y al expirar la vas soltando, la vas disolviendo, ¿no? Y aquí lo que introduces es, en ese mismo proceso, introduces el mandar, digamos, el antídoto, ¿no? El antídoto. Entonces es como el turbo, ¿no? Es como el otro polo, buscar la emoción del otro lado o contraria para que se equilibrar. Sí, que se equilibre, se balancee.
Claro. Qué difícil, bueno, yo como ser humano, Sí. qué difícil, bueno, no sé si os ocurre. Yo, por suerte, ahora me doy cuenta un segundo después. Espero poco a poco Claro. que ese segundo sea un poco antes. Pero lo bueno es que antes no me daba cuenta Claro, ni un ni de minuto eso. ni 2 minutos antes, después Claro. del No, suceso. yo, a ver, hay veces que tardo días en darme cuenta, ¿eh? Ya. En determinadas situaciones, determinados conflictos. De Porque todas rápidamente la formas, tendencia, el hábito de tal, te vas ahí y ya está directamente. ya. Yo tardo en darme cuenta. Hay veces que me doy cuenta en el momento y hay veces que tardo en darme Yo, cuenta. eso de darse cuenta de los errores y de las distracciones, hay mucha gente que cuando practica la meditación piensa que se empieza a dar cuenta de que se distrae, se empieza a dar cuenta de que tiene unos patrones mentales que no le... Y de alguna manera, ese darse cuenta, o sea, al darse cuenta lo ve como algo que no está bien. Y yo siempre digo, es un gran síntoma. O sea, nos estamos dando cuenta y eso ya es bastante. Ese es el principio para desactivarlo. Ese es el darse cuenta, ese darse cuenta es que se está integrando realmente. Eso es. Pues, ¿qué os parece si practicamos la despolarización? Que esta semana tenemos el placer de tener a Olga, a nuestra querida Olga, facilitándonos la práctica. Y así Pues encantado porque seguro que Olga lo hace ya te has de maravilla, de polarizado. cine. Ya te has polarizado, ¿eh? Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Un como abrazo a siempre. todos, Un Pedro. abrazo a Vale. todos. Chao. Hasta la próxima. Hasta Hasta ahora. luego. Os deseamos muy buena práctica. Nos vemos en unos minutos. Ejercicio de despolarización emocional. El objetivo de este ejercicio es que aprendas a transformar las emociones aflictivas que experimentas. Puedes hacer este ejercicio sentada o acostado, en una habitación o al aire libre. Hazlo cuando lo sientas necesario. Sentada o acostada, acomódate a conciencia. Muévete un poco, suavemente, hasta encontrarte a gusto, sintiendo el contacto con el colchón, el sofá o el asiento sobre el que te encuentres. A lo largo del ejercicio, observa y reconoce lo que te pasa y sientes emocionalmente. No se trata de pensar, sino de sentir emocionalmente. No es una actividad de la inteligencia racional, sino de la inteligencia emocional. Trae ahora conscientemente a tu campo de conciencia alguna emoción aflictiva que te haya perturbado en el pasado reciente o que te esté perturbando en el presente. Reconoce e identifica esa emoción con una expresión parecida a: esta es una emoción polarizada de tristeza. Esta es una emoción polarizada de rabia. No tomes partido ni por ni contra esa emoción. Simplemente acéptala como es.
Es posible que surja en tu campo de experiencia una reacción emocional adicional de atracción, rechazo o indiferencia hacia la emoción original. Si esto es así, toma conciencia de ello y haz que lo que está sucediendo en tu campo de experiencia aparezca claramente en tu campo de conciencia. No hagas nada para evitar ni para identificarte, ni con la emoción original, ni con la reacción secundaria. Solo reconoce, identifica y acepta. La despolarización se produce cuando conscientemente no tomas partido por ni contra ninguno de los dos extremos de la polaridad. Observa, pues, esa emoción con ecuanimidad. Para que la ecuanimidad pueda establecerse, trae a tu campo de experiencia y de conciencia el polo opuesto de la emoción que te aflige. Si es hostilidad hacia alguien, evoca en ti la benevolencia hacia esa persona. Si es apego hacia alguien, evoca en ti el desapego hacia esa persona. Siente en tu mente y en tu cuerpo el efecto de esta emoción de polo opuesto. Deja que la sensación de ambos polos emocionales permanezca en ti y se equilibren gracias a tu no toma de partido, fundiéndose así en una experiencia única. Así, poco a poco, la ecuanimidad va despolarizando la emoción. Ahora que estás observando la emoción con ecuanimidad, te das cuenta de que su carga emocional se equilibra, se contrarresta, dulcificando así la intensidad emocional. Es posible que la emoción aflictiva no desaparezca, pero ahora ya no es tan aflictiva porque ha sido equilibrada a través de la despolarización. Ahora toma conciencia de esto. En la medida en la que se va despolarizando, esa emoción deja de estar somatizada en una única zona del cuerpo. Ahora la sensación de la emoción se expande y abarca todo el cuerpo. Aunque permanezca, esta emoción va perdiendo fuerza e intensidad, hasta llegar a desaparecer completamente, o bien hasta dejar de ser perturbadora. La energía apaciguada de esa emoción continúa expandiéndose más allá del cuerpo, abarcando el entorno en las 10 direcciones, a medida que inspiras y expiras. En ese estado de apertura, de expansión y de relajación, continúa respirando sin prisa. Esa emoción se va convirtiendo en el cuerpo en un sentimiento profundo, tranquilo, estable, inspirador. Permanece así, tranquilamente, consciente del cuerpo, de la respiración, de las sensaciones corporales y de tu estado emocional. Permanece así, tranquilamente, un par de minutos.
En ese silencio luminoso esboza una leve sonrisa desde la boca. Deja que el calor de la sonrisa se extienda por tu cara. Desde tu cara, la luz de la sonrisa se expande por todo tu cuerpo. Una sensación de dulzura, de bienestar, de alegría y amor por ti misma inunda todo tu cuerpo y tu respiración. Desde este estado, sintiendo tu cuerpo, tu respiración, tus sensaciones y tu nuevo estado emocional, haz el ofrecimiento de tu práctica, sintiendo cómo tu bienestar emocional se expande a todo el espacio que te rodea y a todos los seres que lo habitan. Que yo y todos los seres vivientes tengamos verdadera felicidad. Que yo y todos los seres vivientes podamos liberarnos del sufrimiento, de la confusión, del miedo y de sus causas. Que yo y todos los seres vivientes podamos reconocer con alegría el bien y la felicidad que hay en los demás. Que yo y todos los seres vivientes podamos realizar la ecuanimidad. Sintiendo este bienestar expandido, te levantas y poco a poco, suavemente, continúas con tu quehacer diario. La impermanencia. Las cosas que no duran mucho son las más hermosas. Una estrella fugaz, los fuegos artificiales, justamente porque carece de yo, son más hermosas. ¿Qué tiene que ver un yo con unos ojos bellos? Quiero contemplar tus hermosos ojos, aun cuando sepa que no durarán, aun cuando sepa que carecen de yo. Tus ojos son hermosos, son conscientes de que son impermanentes. Pero, ¿qué tiene de malo la impermanencia? ¿Podría existir algo sin impermanencia? Así, aunque tus ojos sean impermanentes, aunque no sean tú, siguen siendo hermosos. Y quiero contemplarlos, quiero disfrutar mirándolos mientras esté ahí. Sabiendo que tus ojos son impermanentes, disfruto de ellos, sin intentar hacerlos durar para siempre, sin intentar retenerlos, grabarlos, ni hacerlos míos. Amando tus ojos, permanezco libre. Muchas gracias, Leire, por compartir con nosotros este poema tan maravilloso del maestro Thich Nhat Hanh, maestro vietnamita, nominado para el Premio Nobel de la Paz, un gran luchador por los derechos sociales, además de un gran maestro de la tradición. Un abrazo también a Pablo Piera, a Pedro Saiz. Gracias por colaborar, por participar, por vuestra disposición. También
por compartir vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Como decía antes, gracias Maestro Dokuso, porque gracias a usted, a ti, Dokuso, está esto. Se creó esto. Y cada día va floreciendo, va convirtiéndose, se va cultivando en esa flor que va dando sus frutos. Gracias. Gracias también al pequeñito presentador que tuvimos al principio. Que bueno, en este momento ya está dormido. No sé si estaréis dormidos, despiertos, pero os invito a seguir despertando, practicando MBTV. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Desde la Escuela de Atención Plena agradecemos tu atención y tu tiempo. Esperamos que este episodio te haya resultado inspirador. Que todo te sea propicio. Nos encontramos en el siguiente episodio. Recibe un cálido abrazo de este que te habla, Abel Clemente. Hasta luego.